Viernes 27 de diciembre de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Rosy Prado, ministra de Turismo. Balance al turismo en el 2019, lo invertido, los resultados y el presupuesto para el próximo año. Cómo potenciarnos frente a nuestros vecinos Colombia y Perú. Ecuador sin un programa integral de turismo, lo revisaremos. También estará Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Una revisión del salario básico, los sindicatos piden un aumento de 15 a 20 dólares. El empresariado ha señalado que para 2020 no es posible ningún tipo de incremento. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios debe reunirse para definir el tema. Y también estará con nosotros René Sánchez, especialista tributario, exministro de Finanzas y exdirector del Servicio de Rentas Internas. Perspectiva económica y tributaria para el 2020, la inversión extranjera, los emprendimientos, la inseguridad jurídica. Lo analizaremos. El IES publicó en su página web el estudio actuarial sobre el fondo de pensiones. El documento establece la necesidad de aumentar el aporte de los empleadores y trabajadores. Además, revela un presunto mal uso de los recursos de los pensionistas. Haber eliminado el 40% de aporte estatal entre 2015 y 2018 y reducir los recursos del fondo de pensiones para aumentárselos al de salud fueron dos acciones en el gobierno anterior que provocaron los problemas financieros que hoy enfrenta el seguro de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social. Esta información consta en el estudio actuarial realizado al Fondo de Pensiones con corte a diciembre de 2018. El IES publicó las más de 250 páginas del informe en su sitio web. Los afiliados pueden revisar el documento con todo el análisis, cifras, conclusiones y recomendaciones. Los resultados arrojan que el patrimonio actual del Fondo de Pensiones es de 6.543 millones de dólares, cuando la cifra adecuada debió ser de 15.470 millones, es decir, más del doble. El informe actuarial también revela un aparente mal manejo de recursos, expresando en uno de los resultados que se observa que existen subcuentas que no pertenecen al gasto prestacional de este seguro, como por ejemplo el pago de pensiones a héroes y heroínas. Es por ello que el estudio precisa la importancia de que el Estado debe aportar con la totalidad para el financiamiento del pago de pensiones, pues de no contar con estos ingresos, el seguro deberá desinvertir parte de la reserva. Y no solo eso, también recomienda una tasa única de aporte entre empleadores y trabajadores, actualizar el valor de todos los bienes del IES, el pago total del 40% del Estado al fondo de pensiones y hasta un incremento en la tasa de aporte. Son cambios que recomienda la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística del IES y que podrían generarse a través de una reforma a la Ley de Seguridad Social. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, buenos días a todos quienes nos acompañan. De las expectativas de que el Ecuador se convierta en una potencia turística se podrían escribir novelas, quizás enciclopedias. Tanto se ha hablado del tema y sin embargo el país no termina de posicionarse como destino preferente si nos comparamos aún con nuestros vecinos Colombia y Perú. ¿Qué hacer para que las cosas cambien? En primera instancia se necesita de inversión para la promoción. En 2019 la cifra fue y que nadie se ría, de 980.000 dólares. Y así definitivamente no se puede. El presupuesto para el próximo año del Ministerio de Turismo será de 7 millones de dólares, o mejor dicho, el incremento para ese rubro. Y la pregunta es si con eso nos va a alcanzar. Nos acompaña la ministra de Turismo, Rosy Prado. Ministra, buenos días. El presupuesto se multiplica por 7. ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes se han planteado? Bueno, muy buenos días, Lenin. Es gusto estar aquí. Los objetivos son importantes. Creo que debemos llegar a más ferias. Necesitamos llegar a países diferentes, como por ejemplo Estados Unidos, que no hemos participado en ferias ahí. Necesitamos también conquistar el mercado asiático
Y para eso ya venimos en conversaciones con Colombia y con Perú para hacerlo juntos. Usted sabe, nosotros los ecuatorianos mismos no vamos a Europa solo a un país, vamos a 3 o 4 países. Por eso vimos la necesidad en todas nuestras reuniones binacionales de compartir toda la promoción para que se reduzcan los costos también con Colombia y Perú. Así que esos son los planes para el próximo año. Sin embargo, desde el Ministerio se señala que en turismo, en este año 2019, las cosas no han ido tan mal. No han ido tan mal, Lenin. Estábamos hasta el mes de junio con un crecimiento del 7.8%. A partir del mes de octubre tuvimos un bajón de 17% y por lo tanto en noviembre estuvimos casi a la par, 0.4 menos, pero en el acumulado de enero a noviembre estamos con un 4% de crecimiento, que no es malo comparado con todos los resultados de la región latinoamericana. Ahora, esa cifra es la que refleja el movimiento de turistas extranjeros, pero ¿qué pasa con el turismo interno? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el último feriado, en noviembre, según las cámaras de turismo, la ocupación apenas llegó al 40%, y si en feriados no se llenan los hoteles, mejor no nos imaginemos lo que pasa en el resto del año. Bueno, son periodos y se supone que la ley de feriados que implementó el presidente Lenín Moreno dio buenos resultados y eso nos ayudó a que los ecuatorianos podamos planificar mejor las vacaciones del año entero. Son 9 feriados en que se podía conseguir buenos precios y mejores condiciones si se lo hacía con anticipación. Eso de los feriados dio resultado. Hubo un movimiento, especialmente en esos lugares especiales que necesitamos los ecuatorianos conquistar y descubrir alrededor de toda nuestra geografía. Así que eso produjo no los resultados que queríamos, porque fue justamente después de los problemas que tuvimos en el mes de octubre. No queremos culparle todo a eso, pero sí fue un retroceso y eso nos dio el impulso más grande para mejorar la situación y mejorar los resultados. Las cifras del ministerio señalan que 522.000 personas se dedican a la actividad del turismo, alojamiento y servicios de comida. Pero, ¿qué pasó entre septiembre y diciembre del 2018, en donde desaparecieron 50.000 plazas de trabajo que, según los reportes ministeriales, se han recuperado en este país que se encuentra viviendo una recesión económica? ¿Cómo se explica esto? Bueno, usted sabe que el trabajo lo produce el sector privado. Y creo que estamos viendo la confianza que hay en el sector privado, especialmente en alojamiento. Sabemos que estos resultados se dieron, que no son solo del Ministerio de Turismo. Nosotros utilizamos cifras oficiales del INEC, de las encuestas que hace la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. O sea, nosotros no tomamos las cifras a la ligera. Son muy importantes, es la forma en la que debemos iniciar nuestras investigaciones y hacer planes para el futuro. Estas cifras se dieron en Manta, donde en Manta un hotel de una cadena importante del país hizo una inversión de más de 14 millones de dólares en en mejorar su infraestructura. Eso significa que hay confianza, que hay futuro. Manta especialmente es un mercado muy especial que va a crecer. El aeropuerto de Manta está siendo ampliado, está mejorando su infraestructura, así que hay muchas posibilidades. Hay una línea aérea que ya pidió usar el aeropuerto de Manta como su base de operaciones. Así que lo que más se ve en el crecimiento del sector turístico es en hospitalidad y en alimentos y bebidas. Tuvimos nuevos restaurantes de McDonald's y ahora ya firmamos un convenio más de una inversión alta de los IHOP, que son los International House of Pancakes, que va a tener como 12 restaurantes. Pero, entonces, ministra, esa área, sí. Aclaremos algo. Usted dice, en el 2019 tuvimos un 4% más de turistas en comparación con el año anterior, pero cifras del ministerio indican que la ocupación en hoteles de 5 y de 4 estrellas ha descendido en más de un 13%. ¿Dónde se están alojando los turistas? Usted sabe que el modernismo es lo que ha funcionado. Hay casas, hay muchas plataformas que se encargan de hacer reservaciones y eso creo que no es un secreto para nadie. ¿Y eso sigue sin regularse?
eso. Nosotros en el mes de julio, trabajando con la empresa privada, con los hoteleros, lanzamos un reglamento para lo que es utilización de inmuebles ¿cómo se llama? En inmuebles para uso turístico. Por supuesto que tuvimos ahí algunos, por hacer al apuro, es algo que estaba guardado desde hace mucho tiempo, lo sacamos y lo intentamos hacer. No hubo mucho apoyo de ningún lado, yo recibí todos los golpes y está bien, así es como tiene que ser, pero estamos ya revisamos y estamos siguiendo la ruta ahora sí, que vaya al Gabinete Económico Productivo al que pertenece el Ministerio de Turismo, y ahí vamos a revisar y está listo para ver cómo hacemos. Porque los hoteles son negocios, los hoteles son negocios formales, allí hay inversión, se genera empleo, se pagan impuestos, hay un encadenamiento económico. Las plataformas de arrendamiento de hospedaje no tienen nada de eso. ¿Va a haber entonces una regulación mucho más fuerte? Claro, lo que pasa es que usted sabe que la regulación se hace por ciudades y nosotros como país, como el ente rector del Ecuador entero, es lo que nosotros tomamos eso a cargo y lanzamos el asunto. Tenemos que mejorar las condiciones, los GATS, los municipios, son los que tienen que revisar ciertos requisitos que son importantes para que la regulación. El gobierno ecuatoriano no quiere que haya una competencia desleal. Tiene que ser todo legal. Nosotros apoyamos justamente a esos hoteles formales que pagan los impuestos, que dan empleo, porque dan mucho empleo, y que queremos que ellos sean los que rijan esto. Ahora, para todo se necesita de mucha paciencia y de hacer las cosas bien hechas sobre todo. En Perú el turismo es el tercer generador de divisas. 1.400.000 personas trabajan directamente en relación con esta actividad. La inversión privada en turismo ha sido este 2019 de 600 millones de dólares. En el Ecuador, el sector privado señala que no cuenta con los incentivos necesarios y que al turismo tampoco se le generan beneficios elementales como, por ejemplo, la devolución del IVA. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Mi querido Lenin, la devolución del IVA está en la Ley de Turismo del año 2002, que es en la que estamos arreglando. Ese es el asunto, que no hay los mecanismos, pero hay esa ley. Lo que estamos nosotros es pidiendo al SRI que el IVA en hoteles sea el IVA cero, que no se cobre porque la devolución es muy complicada. Ha habido momentos en que ha habido muchas reuniones, mucho análisis y estamos viendo la forma en que podamos utilizarlo y que podamos implementarlo en el Ecuador. Daría la impresión de que en materia de turismo cada quien hace las cosas por su lado. El sector privado tratando de inyectar algo, de mover su músculo económico, el sector público viendo qué puede hacer con los pocos recursos que le asignan y así vemos, por ejemplo, ese tren donde se invirtieron 387 millones de dólares en el gobierno anterior. 387 millones de dólares. Y ya 5 rutas no funcionan. Y ese es un tren eminentemente turístico. Entonces, ministra, daría la impresión de que como nos sobra la plata, se gasta y luego no se le saca provecho, y además, no solo que no se le saca provecho, sino que se deja que las cosas se deterioren. Parecería que hace falta un plan integral. O si existe y no se lo ejecuta, ¿qué pasa? Tenemos un plan integral, había la planificación 2020, ahora está lista ya la planificación 2030, hicimos el lanzamiento en Guayaquil, tenemos una cantidad de acciones que se tienen que hacer, así que hay una planificación, tenemos un rumbo, estamos trabajando a más de la promoción para atraer más turistas al Ecuador. Estamos planificando en el desarrollo de productos turísticos en todo el país. Hemos trabajado especialmente en la costa ecuatoriana, Manabí y Esmeralda son prioritarios, y también en el sector fronterizo. Entonces tenemos, en ese sentido, hemos hecho Pueblos Mágicos, que era un proyecto que se manejó el año anterior con el Instituto de la Secretaría Mexicana de Turismo, y tenemos ya 5 pueblos mágicos que nos ha costado el año entero en trabajo junto con los GATS, con los alcaldes. Tuvimos que esperar hasta mayo para que se cambien las autoridades, pero hemos hecho un trabajo integral. Comenzamos con Patate en la provincia de Tungurahua, tenemos Alausí en Chimborazo, tenemos Aruma en El Oro, tenemos Cotacachi en Imbabura y terminamos hace pocos días en San Gabriel en el Carchi.
Ministra, eso es un aporte. ¿Qué Sí. pasa con el tren playero que se lo anunció hace años ya y ese tren, o ese anuncio, esa idea parece que también es mágica porque no se la ve por ningún lado? En el tren playero no hemos tenido ninguna participación. Eso es un proyecto que en el momento que tengamos que ingresar y hacerlo, lo vamos a trabajar. Ajá. Rosy Prado, ministra de Turismo, gracias por venir a Contacto Directo. Un gusto, Lenny. Gracias también. Vamos ahora con una rectificación. En el programa del 20 de diciembre reprodujimos un reportaje de nuestro noticiario Televistazo acerca de las sentencias en Estados Unidos en el caso Petroecuador. En el reportaje se nombraba a Juan Andrés Vaquerizo Escobar y se graficó con la fotografía de su hermano, Jaime Alberto Vaquerizo Escobar. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al volver estará con nosotros Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Una revisión al sueldo básico, reforma laboral latente e incremento del desempleo en el 2019. En pocos minutos volvemos. El Consejo Nacional de Trabajo y Salario se reunirá por tercera y definitiva ocasión para intentar llegar a un acuerdo en el análisis del salario básico unificado que regirá para el 2020. Hay dos posturas bastante claras e irreconciliables. Los empresarios abogan porque se mantenga en $394 el salario. Los trabajadores, en cambio, proponen que haya un incremento y que este sea de entre 15 y 20 dólares. Nos acompaña a esta hora Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Fernando, buenos días. A su criterio, ¿cuál debe ser el monto en el que debe subir el salario básico? Muy buenos días, Lenín. Siempre es un honor el poder participar en este espacio de orientación democrática. En realidad, cada vez que llega diciembre es una tortura para los trabajadores, en razón de que cuando se habla de incrementar salarios, lo primero que se dice es que con eso se van a perder plazas de trabajo. Nada más equivocado en un sistema económico. Si la población ecuatoriana no tiene capacidad de compra, ¿cómo vamos a poder generar las plazas que necesitamos? Tenemos un país demasiado caro, pero no por salarios, sino porque aquí se produce un modelo de acumulación por precios. En esa línea es imposible pensar que vamos a poder reactivar la economía. Nosotros creemos que debe haber un incremento salarial general, no solamente al salario básico unificado. Ya en el gobierno de Gustavo Noboa, el ministro Martín Insua, cuando le tocó definir, hizo un incremento general que generó un impacto muy importante en la economía en ese momento. Se hace necesario que en un promedio de entre 15 y 5%, inversamente proporcional, más porcentaje a los que menos reciben, menos porcentaje a los que más reciben, los que más ganan. ¿Para qué? Para que toda la población en sí pueda aprovechar realmente la posibilidad de que se abren, por ejemplo, estos espacios de puentes vacacionales y la gente, si los quiere usar, termina totalmente endeudada, y la famosa situación de motivar la reactivación del turismo no se da porque en definitiva siempre tenemos las mismas dificultades. Pero 15% son como, ¿cuánto? ¿45 dólares, 50 dólares? Obvio, pero es que si no vamos a una economía que permita capacidad de compra, Ledín, ¿cuándo? Seguimos con los incrementos miserables que cada año se dan y nos olvidamos de una cuestión histórica. Cuando vino la dolarización, la brecha entre la canasta básica familiar y los salarios quedó tremendamente agravada. Por lo tanto, esa brecha, ya nadie se acuerda de esa brecha, nadie dice nada. Y seguimos con una canasta familiar por encima de los $700 y con los salarios muy reprimidos. En esa línea se hace necesario lo que siempre como Parlamento le hemos propuesto a los empresarios de manera directa: establecer un acuerdo de mediano plazo a 5 a 7 años para cerrar esa brecha e ir entonces teniendo ahí sí un reajuste salarial producto de los elementos macroeconómicos. Mientras esa brecha no se cierre, es muy complicado limitarnos exclusivamente a temas como la inflación, porque lo que hace eso es mantener la recesión económica y con eso la queja eterna de los empresarios: no hay quien nos compre. ¿Cómo les vamos a comprar si no tenemos dinero para comprarles? Los empresarios sostienen por su parte que el año ha sido muy malo, que hay una caída en los índices de productividad y que la inflación ha sido menor a un punto porcentual y que por ello, señalan los empresarios, lo que proponen los trabajadores no es viable. ¿Cuál es allí el contraargumento? Mire, todos los años los empresarios dicen lo mismo. Sin embargo, cada vez que podemos leer una de las publicaciones más importantes históricas de este país,
perdón el nombre, la revista Vistazo, encontramos la lista de los 500 grupos económicos y todas sus utilidades. Y las utilidades generalmente en los últimos tiempos han estado en promedio entre 18 y 20% en el sector no financiero y entre 24 y 25% en el sector financiero privado. De hecho, me acuerdo que hace unos meses, en un debate con un líder empresarial, él me corregía, me decía, no señor Ibarra, nosotros no hemos obtenido este año 18%, solamente 10%. 10% en una economía dolarizada es altísimo. Y más aún si consideramos que estos sectores hace rato no hacen ninguna inversión en renovación tecnológica, siguen con los mismos fierros viejos que los abuelos pusieron para conformar sus empresas, sus industrias. En esa alineación ya esas inversiones fueron pagadas hace rato. En consecuencia, lo que se requiere es una sinceración de la economía a partir de una posición seria de los empresarios. No va a haber reactivación económica si seguimos deprimiendo los salarios. Del total de la masa laboral ecuatoriana, ¿cuántos son los que reciben un salario básico? 394 dólares. Ese es otro punto muy importante, Lenin. Generalmente los empresarios dicen, pero si nosotros pagamos por encima del salario básico, entonces si la gran mayoría que ellos tienen contratados reciben más del salario básico, ¿qué problema le ven a que se sube el salario básico? Por eso estamos planteando que el incremento no debe limitarse al salario básico, sino que debe haber en el sector privado, porque entendemos que en esta ocasión en el sector público la situación es muy compleja, pero en el sector privado no. De hecho, Lenin, hay un sector, una empresa pública, que ha recibido un incremento salarial muy importante. Ojo, lo saludamos, lo valoramos, aplaudimos que eso pase. Sin embargo, ¿por qué esa misma conducta no se hace para todo el sector público en general, sino que solamente para aquellos que están del lado del gobierno? En esas circunstancias, eso demuestra que o no hay una responsabilidad con la economía o no hay tal crisis que el gobierno y los empresarios tanto nos anuncian. Ahora, a todos les hace ilusión tener un incremento salarial. Los datos, sin embargo, señalan que Ecuador es el tercer país con mayor salario de la región, superado por Chile, en donde el salario básico es de 490 dólares, y Uruguay, donde se paga 416 dólares mensuales. ¿Cuáles son entonces las razones que soportan esta solicitud de incremento, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay países con economías más grandes y más bollantes, como la colombiana, la peruana, y sin embargo los salarios básicos allá están por debajo de lo que se paga aquí en el Ecuador? El tema es que se hace un análisis un poco irreal. Se dice, a ver, en Colombia el salario es de tanto, sí, pero allá no hay dólares. Ojo, y la capacidad de compra es totalmente distinta. Aquí nosotros tenemos una economía dolarizada y por lo tanto los dólares son exactamente los que recibimos y los que nos toca gastar. No hay cambio de moneda. Y eso significa que teniendo un país tan caro, los recursos no alcanzan. ¿Por qué no se habla de Panamá, por ejemplo, que tiene por encima de los 700 dólares y es una economía dolarizada igual que la nuestra? Entonces, cuando se hacen las comparaciones, se hacen comparaciones con ventaja para con ese tipo de comparaciones justificar el no incremento salarial. Si los empresarios quieren dejar de quejarse de que los ecuatorianos no les estamos comprando sus productos, lo primero que tienen que pensar es que tienen que hacer un incremento general de salarios para que la población recupere su capacidad adquisitiva y poder dinamizar la economía. No pueden seguir pretendiendo seguirle sacando utilidades a inversiones de hace 30, 40 años que no las han renovado y buscar productividad, competitividad a costa y sacrificio solo de los trabajadores. En otro tema, Fernando, ¿cómo ve el diálogo con el gobierno a propósito de las reformas laborales que se anuncian van a llegar el próximo año a la Asamblea Nacional? El problema ahí es que no hay una situación muy clara. Por un lado, el ministro anunció que tenía 70 mesas de diálogo y que ya tenía prácticamente lista la reforma. Y por otro lado, le pide a la Organización Internacional del Trabajo que conforme mesas de asistencia técnica para buscar concertar las reformas. De hecho, nosotros nos hemos reunido en las últimas semanas con la misión de la Organización Internacional del Trabajo. Se ha firmado entre todo el movimiento sindical y el sector empresarial con la OIT una hoja de ruta para avanzar en un proceso de reformas consensuadas con ese acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo, y esperamos que el gobierno cumpla su compromiso de no enviar reforma alguna mientras no haya un consenso tripartito entre empresarios, sindicalistas y gobierno, de tal manera que estas reformas respondan a un modelo concertado que le permita al país salir adelante y no respondan exclusivamente al interés de determinados grupos de país. O sea, usted me dice que no hay consenso y sin embargo desde el gobierno daría la impresión, por lo que señalan sus voceros, que ya el proyecto está listo.
Sí, lo que pasa es que, repito, el gobierno tiene esas posiciones contradictorias. La Organización Internacional del Trabajo está trabajando aquí en el Ecuador precisamente a pedido del gobierno. Entonces, ¿quién entiende? Nosotros le hemos aclarado a la Organización Internacional del Trabajo, respetando su prestigio histórico, de que no nos prestaremos para ningún show que signifique avalar lo que ya el gobierno tenga y que quiere imponer. O vamos a un proceso de diálogo serio, concertado, o simple y llanamente nos verán otra vez luchando por defender nuestros derechos. 2019 se caracterizó por un crecimiento sostenido, indetenible del desempleo. ¿Cuáles son los cambios indispensables que ustedes proponen para revertir esta situación? Ya sabemos que desde el sector privado se plantea flexibilizar. Se hace necesario un sinceramiento de otros temas. Yo he hablado con algunos dirigentes empresariales, de hecho hemos tenido reuniones con distintos sectores que ven con mucha preocupación algunas políticas del gobierno. Y ellos coinciden con nosotros, por ejemplo, que el tema del costo del dinero es un tema que hasta ahora se pone en el debate público. ¿Por qué no se debate el costo de las tasas de interés? ¿Por qué se mantienen costos tan altos que impiden un crédito para el sector productivo que posibilite realmente el que ellos puedan hacer nuevas inversiones? En esas condiciones es imposible producir. ¿Qué nuevos emprendimientos van a haber con tasas de interés por encima del 25, 27, 28%? Eso simplemente es inaguantable. O el gobierno abandona la política de estar en silencio frente a sus aliados los banqueros, o simple y llanamente no vamos a poder consensuar absolutamente nada. Flexibilizar la legislación laboral no es por sí una solución para buscar la reactivación económica y mejoramiento del empleo. Se requiere un conjunto de políticas integrales en las que lamentablemente un gobierno que ha perdido total credibilidad, que no tiene ninguna identidad con la realidad social y política y económica de este país, difícilmente lo va a poder lograr. Los ecuatorianos estamos condenados lamentablemente a tener que esperar que termine su periodo el presidente Moreno, y ojalá el próximo gobierno pudiera entender cuál es el camino de un diálogo serio que produzca la concertación de un nuevo modelo productivo que nos lleve a los ecuatorianos a salir de la pobreza y del desempleo. Permítame volver al tema de los salarios, Fernando. Usted dice que, dadas las condiciones de la fuerza laboral del país, el incremento debería ser de entre 45 y 50 dólares. Con la mano en el corazón, ¿de cuánto cree que realmente vaya a ser ese incremento, si es que se llega a dar? Yo creo honestamente que de conformidad con los diálogos entre el gobierno y los empresarios, porque no hay representantes sindicales, todos sabemos a quiénes responden, ¿no? Son obedientes del gobierno, eso no pasará más allá de unos 3, 4 dólares, hablando con optimismo. Y otra vez tendremos aquello de los 33 centavos de dólares, de 40 centavos de dólares por día de incremento, que será una burla para toda la clase trabajadora, pero que sobre todo será también una burla para los propios empresarios, porque se siguen negando ellos mismos la posibilidad de una economía reactivada. Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Bien, y cuando regresemos estará con nosotros René Sánchez, especialista tributario, exministro de Finanzas. Perspectiva económica y tributaria para el 2020, incidencia de la ley de progresividad tributaria que entra en vigencia en enero. En pocos minutos estamos de vuelta. La ley de simplicidad y progresividad tributaria que aprobó recientemente la Asamblea Nacional, ¿realmente garantiza crecimiento económico o se trata apenas de una reforma que busca recaudar más en medio de la recesión económica? Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy y que hoy que nos acompaña el doctor René Sánchez García, exdirector de Rentas, exministro de Finanzas y especialista tributario, quisiéramos trasladársela. Doctor, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. En realidad, la reforma tributaria sí tiene este propósito recaudatorio que usted comenta. Ha sido reconocido por las autoridades de gobierno porque se requieren esos recursos para ayudar a financiar no solamente el presupuesto del próximo año, sino de los años siguientes. Se estima que 600 millones de dólares como ingresos permanentes podamos tener como producto de esa reforma, por lo menos permanente en los próximos 3 años, de donde la principal fuente de ingresos va a ser la contribución especial en base a los ingresos grabados obtenidos por las empresas para aquellas que hayan vendido más de $1 millón en el año 2008. De ahí sí que esto puede ser realmente un elemento de reactivación económica,
entendemos que la política tributaria no es parte más que de la política económica. Es una herramienta más de política económica y con la política tributaria nosotros podemos direccionar comportamientos, etcétera, destinar flujos, estimular actividades económicas productivas, etcétera. El hecho de haberse eliminado el anticipo del impuesto a la renta ciertamente va a aliviar el flujo de las empresas y ojalá que pueda ser destinado para mayores inversiones productivas. Pero sí, por una parte vamos a tener este mayor flujo, pero por otra parte vamos a tener otras contribuciones. Si por otra parte vamos a gravar a los inversionistas extranjeros que compraron acciones en empresas ecuatorianas, que se los invitó a venir con una tarifa exenta de impuesto a la renta por la remesa de sus dividendos. El año pasado mismo quedó exenta la remisión de utilidades, aun cuando el accionista esté domiciliado en paraíso fiscal. Y hoy, al año siguiente, le ponemos una tarifa de impuesto a la remesa de dividendos. Ahí encontramos elementos distorsionadores de ese gran objetivo que es reactivar la economía. Por una parte tenemos mayor recaudación y por otra parte tenemos elementos de generar más flujo para la economía, pero en definitiva existe esta parte un tanto contradictoria donde a lo mejor no se logra eficientemente el objetivo. Doctor Sánchez, pero ¿estamos más cerca o más lejos de solucionar los problemas económicos del país? Bien, el tema de la dinámica, al menos en la parte tributaria como parte de la política económica, yo creo que ha ayudado y va a seguir ayudando a dinamizar la economía. Vamos a ponerle cifras a este análisis y a este comentario. La presión fiscal, que es la forma en que se miden las economías, donde los aportes tributarios en función del Producto Interno Bruto de cada país hace que sea más autónomo para poder tener los ingresos necesarios para cubrir sus gastos de inversión y gastos corrientes, ha crecido en el Ecuador. La presión tributaria entre lo que fue el año 2000, para decir, a lo que es el año 2019, ha crecido mucho más del promedio en la región. Tenemos una presión tributaria que estaba en los años comienzos del 2000 en cerca del 15% y ahora la tenemos en el 21,7%. La presión tributaria o la presión fiscal incluye o comprende el análisis de todos los ingresos tributarios, no solamente los tributos internos que administra el SRI, sino también la aduana, también los ingresos tributarios de los municipios y la seguridad social. Y todo esto ha hecho que sea posible que el Ecuador nuevamente, entre otros elementos de política económica, se incorpore al mercado internacional, seamos otra vez capaces de recibir y ser calificados para recibir créditos como de los organismos multilaterales. No se han hecho tan malas cosas, entonces. Yo no creo que se hayan hecho tan malas las cosas. Creo que el proceso de reinsertar al Ecuador en la economía mundial es muy importante. Creo que es muy importante, creo que debemos seguir en ese camino haciendo esfuerzos, pero también creo, por otro lado, que el tema de la política tributaria tiene que ser un poco más racionalizada en la medida en que podamos evitar esta excesiva carga de dinamismo de la norma tributaria. Tenemos un problema muy grave y el problema grave son 37 reformas a la ley de régimen tributario interno en 12 años. Eso es un promedio de 3 reformas a la ley de régimen tributario interno por año. Necesitamos estabilidad tributaria, necesitamos una moratoria de la dinámica de tanta reforma tributaria, que no es conveniente ni para los contribuyentes, ni para los inversionistas, ni para la propia administración tributaria. El tema de la inversión extranjera a la que usted se refería hace un momento, la inversión extranjera se ha convertido en el unicornio azul del Ecuador, se ha perdido. Y no ayer, sino hace bastante tiempo. Perú acumula 14.000 millones de dólares de inversión extranjera en este año, Colombia 17.000 millones de dólares, Ecuador 800. Con este tipo de reformas debemos entender que el desaliento es mayor, doctor. Pudiera ser que afecte, de hecho, la reforma que tiene que ver con el gravar la distribución de dividendos. Pero no solamente este es el único elemento a considerar. El hecho de que
se les haya dicho a los inversionistas que vengan que iban a tener sus dividendos exentos y que ahora estén grabados, pudiera ser que los desaliente, pero el tema en general de la excesiva falta de seguridad jurídica, de las constantes reformas, es un elemento que yo diría mucho más importante, porque lo que queremos los empresarios, por una parte, los analistas económicos, los inversionistas, los contribuyentes en general, es estabilidad, saber las reglas del juego, creer que las reglas del juego con las que yo voy a hacer inversiones en el Ecuador van a ser respetadas, creer que estar seguros y confiar de que la política con la cual yo estoy invirtiendo en un país no va a ser cambiada y que si yo voy a esperar un retorno de tal volumen por una inversión de X monto, ese retorno, salvo ciertas variables, va a ser posible. De ahí que sí es necesario, por todo lo que estamos comentando, que la mejor reforma tributaria en nuestro país sea la estabilidad tributaria, porque eso sería reformar la dinámica constante que tenemos en el Ecuador. Y es esa inestabilidad, le pregunto, doctor Sánchez, la que impide que terminen realmente destacando aquellos elementos positivos que tiene la ley, como los incentivos para los emprendedores. Es esa inestabilidad, esa incertidumbre la que termina licuando aquellas pocas o muchas cosas positivas que pueda tener este proyecto, pues mejor dicho, esta ley aprobada por la Asamblea. Así es, estamos esperando que salga publicado el registro oficial, debería estar publicado hasta el día martes. De la información que tenemos todavía en el registro oficial, hasta ayer no tenían el texto para la publicación, seguramente va a estar en las próximas horas y tendremos la ley. El tema de los incentivos o de la simplicidad tributaria para los microempresarios, para estímulos para los emprendedores, en efecto es importante, pero en términos ya de contexto general de todo lo que es la recaudación tributaria, estos emprendedores lo que pueden hacer es dinamizar un poco más la economía, evitar estos elementos distorsionadores del empleo, pero como generación de ingresos tributarios realmente no es lo que se espera. Que se pretende con las reformas de la simplicidad para los microempresarios y estímulos a los emprendedores es dinamizar estos sectores menos auspiciosos para la economía, pero el tema de fondo es la recaudación tributaria. René Sánchez, especialista tributario, exdirector de rentas, exministro de Finanzas. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Bien, y despedimos Contacto Directo deseándoles a todos nuestros televidentes un feliz año. Gracias por su fiel sintonía y recuerden celebrar con cuidado y moderación las fiestas. Lenin, nos volvemos a ver el 2020. Y que en ese 2020 los ecuatorianos de buena voluntad tengan las oportunidades que les permitan demostrar sus talentos. Y que a quienes le metieron las manos en los bolsillos, a esa gente de buena voluntad, a ellos, que una justicia proba no les dé un minuto de descanso.